corta, pues se produce una concentración de esfuerzos en esta zona. La columna falla por cortante y podría ser catastrófico, ¿no es cierto? Entonces hasta ahí nos habíamos quedado. Continuamos. La longitud libre de una columna juega un papel muy importante en su capacidad para soportar cargas a compresión. La capacidad de carga de una columna en particular disminuirá sustancialmente al aumentar su longitud. Eso ya habíamos visto en los tipos de columnas, ¿no? Teníamos pedestales, columnas normales o cortas y las columnas esbeltas. Entonces, si ustedes ven, a mayor esbeltez, obviamente tenemos menor resistencia. Las columnas cortas son aquellas en que la capacidad de su carga está basada únicamente en la resistencia de su sección. Una cosa para que no se confundan, nuevamente les digo, una cosa es columna corta y otra cosa para nosotros en esta asignatura es efecto de columna corta. Columna corta de acuerdo a los conceptos de la literatura que vamos a utilizar, por ejemplo el libro de McCormack. Columnas cortas son las columnas normales, ¿no? Y sabemos que estas van a fallar por el tamaño de su sección o por la calidad de sus materiales. Tienen muy poco peligro de pandeo debido a su esbeltez y este efecto no afecta mayormente su resistencia. Entonces, ¿qué pasará con estas columnas? Las que ustedes ven aquí, columnas cortas. Estas columnas podríamos decir que pandean. No, estas columnas sí pandean, pero el efecto del pandeo no produce momentos secundarios. Si ustedes tuvieran la capacidad o la tecnología nos dé la capacidad de medir el pandeo en estas columnas, nos vamos a dar cuenta que estas sí están pandeando. Una vez que estas pandean, se estabilizan y quedan ahí. Entonces estas columnas pandeadas no van a fallar por los momentos secundarios, recordarán, por el incremento de momento P delta. Estas no van a fallar. Van a fallar, ¿por qué? Por el tamaño de su sección y por la calidad de sus materiales, pero sí pandean. Eso cuidado, ¿no? No vayan a pensar que estas no pandean. Por otro lado, en las columnas largas o esbeltas, la esbeltez, el pandeo y los efectos de segundo orden reducen en más del 5% la capacidad de carga de la columna. Inclusive hasta más a veces pueden reducir, ¿no? Dependiendo de la relación esbeltez-longitud. Si son mucho más esbeltas, pues la capacidad del 5% será inclusive más grande, la capacidad reducida. En columnas muy esbeltas la resistencia puede disminuir aún más y de una manera drástica, tornándola inestable. La mayoría de los métodos para diseñar las columnas esbeltas están basados en el análisis de la resistencia de las columnas cortas. Por lo tanto, es doblemente importante el dominio conceptual de las columnas cortas. Nosotros estaríamos en la capacidad de diseñar una columna esbelta aplicando el método que vamos a aprender nosotros. Solamente que recordarán, ahí hay una pequeña diferencia. Ustedes tienen que considerar los momentos del análisis, los momentos que les dé el programa, y a estos momentos incrementarles los momentos de segundo orden. Es decir, ya no son momentos, entre comillas, pequeños, ¿no? Ya se aumentan. Ya tendremos que colocar más acero en estas columnas. Entonces ahora sí, 2, 3, 1, efecto de columna corta o cautiva. En estas diapositivas de aquí en adelante, lo que ustedes van a observar es una recopilación bibliográfica de normas y de documentos técnicos en lo que se refiere al efecto de columna corta. Son recomendaciones, es decir, ¿qué es lo que tenemos que hacer cuando tenemos efecto de columna corta? Por ejemplo, comencemos con la NEC. ¿Qué nos dice la NEC? Textualmente es lo que está aquí, ¿no? Cuando existen muros o paredes integrados a las columnas que producen columnas cortas, aquí por ejemplo la NEC es diferente del libro de McCormack. Ahí sí les dice columnas cortas.
no a estas, sino a las que tienen el problema de columna corta. Las mismas que sean parte del sistema estructural sismo resistente se considera como altura libre de la columna corta el claro producido por las paredes interrumpidas. Entonces, la luz libre de la columna ya no es la altura del edificio. La luz libre de la columna ya es solamente ese espacio pequeño que nos queda, ¿no es cierto? En estos casos, estos casos se consideran no deseables. Sin embargo, cuando estas sean inevitables, los requisitos de diseño son los siguientes. ¿Qué pasa? En primer lugar, nos damos cuenta de que las columnas vayan por qué tipo de solicitación. Compresión, tracción, corte, tracción por corte, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de acero es el que nos ayuda a resistir los estribos? Entonces, para darle un poco más de resistencia a la columna acortante, lo que hace el código es decirnos o recomendarnos aumentar la cantidad de estribos. Por ejemplo, aquí nos dice, los estribos no tienen que separarse a más de 4 veces el diámetro de la longitud, el diámetro de la varilla longitudinal, perdón, sin exceder los 100 milímetros en toda la altura de la columna. Todavía no hemos visto eso, pero ustedes ya conversamos un poco de eso, ¿no? En las columnas, las zonas de confinamiento, las columnas con estribos, las zonas de confinamiento están en los extremos, arriba y abajo. En estas zonas, el espaciamiento de los estribos es menor que en la zona central, según el código. Uno de los requisitos que nos da la ANEC para estas columnas normales que no tienen problema de columna corta es que la separación tiene que ser menor o igual a 6 veces el diámetro de la varilla longitudinal. Como ustedes ven aquí, ya está reducido el espaciamiento. Ahora nos dice solamente a 4 veces. Otra cosa que tienen que tomar en cuenta, ese requisito es solamente para las zonas de confinamiento, el de 6 veces el diámetro, solamente para las zonas de confinamiento. Aquí nos dice en toda la altura de la columna. Aquí no nos importa zona de confinamiento, no zona de confinamiento. El mismo espaciamiento reducido lo vamos a colocar en toda la altura. Otra recomendación: se realizará un diseño por capacidad de estos elementos, además de verificar la estabilidad y la capacidad de distorsión global del edificio, que sean similares a un edificio que no tenga columnas cortas. De lo contrario, no se emplearán estos elementos. Esto ya es un análisis más complejo. Nos dice que tenemos que determinar la capacidad de ese elemento. Entonces, en función de su sección, en función de la cantidad de acero que coloquemos adentro, tendremos que determinar curvas de capacidad. Ya es mucho más complejo. Se complica el problema cuando tenemos columnas cortas. Otra cosa que nos dice igual para complicarnos: se deberá aplicar confinamiento especial en toda la altura libre de la columna. Si esta fuera menor que 4 veces la distancia transversal en la dirección de las fuerzas sísmicas, el valor de S no puede ser menor que 0.01 y en ninguna combinación de cargas puede producir fuerzas axiales mayores que 0.20 F'C AG. Requisitos mucho más rigurosos que los que tendríamos para una columna normal. Pero en sí, ustedes se dan cuenta que ya depende de otras cosas, no solamente requisitos de fórmulas para determinar la separación mínima. Acá ya tenemos que determinar el comportamiento de toda la estructura. Si esa estructura no se está comportando bien con columnas cortas, pues no tenemos que utilizarlas. Ya se complica, ya tenemos que chequear que la resistencia no sea mayor que estas condiciones. Eso nos dice la ANEC. Entonces, en ese caso, digamos, y esa columna de ahí, los estribos de abajo serían normalmente, ¿no es cierto? No, toda la columna. Pero dice solo en la altura de la columna corta, en toda la altura de la columna corta. En toda la altura. O sea, no es solo el espesamiento de la columna, sino que toda la columna. Claro. Por ejemplo, la longitud de confinamiento de estas columnas, si tienen 50 centímetros, pues será, a ver, tiene 3 metros, 3 para 6, 50, va a ser 50 centímetros. Entonces, esa ventana tendrá ¿cuánto? Tendrá unos 60 centímetros tendrá esa ventana. La longitud de confinamiento de esta columna estaría un poco más arriba
que la ventana. ¿Qué ganamos con eso? Entonces no podríamos aplicar esas fórmulas de LO. LO, ¿qué cosa es? La longitud de confinamiento que nos dice la NEC. Nos dice que tenemos que utilizar los estribos a una altura de toda la columna, o sea, a ese espaciamiento que nosotros hemos escogido en toda la altura. Así nos dice. Como medida de contrarrestar un poco las fuerzas de corte. Pero ya nos vamos a dar cuenta qué tan efectivo es esto. Por ejemplo, tenemos los casos típicos de instituciones educativas, ¿no? Algo muy crítico. Las instituciones educativas no deberían tener esta configuración. Sin embargo, acá nos presenta otros tipos o casos más donde podríamos observar columnas cortas. Por ejemplo, este de aquí. ¿Qué es eso? Una grada, viene el descanso, viene la grada. ¿Qué pasa aquí? Por lo general, nosotros colocamos, dependiendo, ¿no?, también de la dimensión de la grada, colocamos aquí una viga, la viga de apoyo, de descanso. ¿Qué hace esa viga? La longitud o la altura libre del elemento ya no es todo esto, ahora se reduce solamente a esto y a esto. ¿Por qué? Porque esta viga le va a impedir que se desplace la columna con normalidad. Ya se convierte en efecto de columna corta el incluir esta viga. Estos casos yo consideraría que son controlables, solamente este de aquí. ¿Por qué? Porque a veces necesitamos colocar una viga y el efecto de columna corta en este caso no va a ser tan crítico como en el caso de una ventana alta, ¿sí?, o de un antepecho. Ahí tenemos problemas más críticos, aquí no. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, acá está libre, acá también está libre, solamente tenemos un elemento que le reduce a la mitad la altura, y eso tenemos que considerar. No es el problema del efecto de corte de tener una pared aquí que va a impedir que se mueva esa ventana. ¿En dónde también tenemos problemas? ¿Qué pasa acá en el edificio de aquí al lado? Si ustedes se dan cuenta, esto podría haber sido un terreno a desnivel que hicieron la excavación para construir esta edificación. Sin embargo, en la excavación tenemos este problema de acá. Aquí, digamos que para que entre un poco de luz, le colocaron una ventana, pero aquí está produciéndose un problema de columna corta, ¿no? ¿Cómo corregimos esto? ¿Cómo podríamos evitar eso? Si ustedes le llevan la losa de aquí al nivel de acá, ya no tenemos el problema de columna corta. Entonces, en esta zona de aquí lo ideal sería utilizar luz artificial, no buscar la ventanita ahí para que nos entre luz, porque eso nos va a producir tal vez inclusive el colapso de esa edificación. Este también es un caso típico de columnas cortas. También se podría evitar esto de aquí. ¿Dónde han visto este tipo de edificaciones? En centros comerciales. Por ejemplo, ustedes entran, sí, ahí. Entonces ustedes entran y lo que quieren cuando entran a un local comercial es que sea un espacio amplio, que sea grande, y por lo general la gente necesita almacenar sus productos que venden en ese local, y ahí es en donde utilizan los mezaninos. Entonces, esta zona de acá es más pequeña que esta, que serían los locales comerciales. Ahora, ¿cómo evitamos esto de aquí? Incluyendo una columna más. Entonces aquí tenemos otra columna adicional en todos los ejes de edificación y ya tendríamos dos estructuras separadas. La idea es que la zona de la izquierda se comporte de una manera y la zona de la derecha se va a comportar de otra manera. Aquí vamos a tener una deformación, una capacidad de deformación de esta columna muy diferente a la que tenemos acá, y eso nos va a producir problemas. Sin embargo, al estar separadas, pues esto de aquí se comporta de una manera independiente, no hay ningún problema,
y se corrigen o controlan los efectos de columna corta. Los resultados de investigaciones confirman la necesidad de evitar la construcción de columna corta más que el tratar de resolver el problema a través del refuerzo transversal. Probablemente la mejor política es separarlas de los elementos externos que los restringen lateralmente. Probablemente la mejor política para mitigar un poco los efectos es separarlas de los elementos que restringen. Entonces podríamos colocar, qué sé yo, juntas en las paredes y de esta manera separar la columna de la pared. Otra cosa, o la más efectiva, es lo que tenemos acá, ¿no? Separar el eje resistente de las columnas de las paredes en sí. Entonces allá no vamos a tener columna corta por ningún lado. Esta yo creo que es la mejor política que podríamos utilizar para controlar los efectos de columna corta. Otras recomendaciones. La solución más adecuada para el caso de muros de todo orden que impiden el movimiento libre de la columna consiste básicamente en la ubicación del muro en un plano diferente de la columna. Es lo que tenemos aquí. Hemos ubicado la pared que nos hubiera producido columna corta separada en una línea, en un plano diferente de la columna, o en la separación del muro de la misma por medio de juntas. Para el caso de edificios con niveles intermedios, el proyecto arquitectónico debe considerar la ubicación de las columnas fuera de las líneas de transmisión de los niveles. Esto es lo que está acá. Sí, podríamos colocar una columna adicional y separar el comportamiento de la estructura izquierda de la derecha. En terrenos inclinados debe buscarse la ubicación de los cimientos de la columna a profundidades mayores, teniendo cuidado de la interacción entre la columna y el muro de contención. Es lo que ya habíamos hablado, le hacemos un poquito más profunda la cimentación, alumbramos con luz artificial y hemos solucionado ese problema. Y por último, estudiar cuidadosamente la solución arquitectónica de paredes y ventanas y la unión de estos elementos de la estructura de manera tal que no modifiquen el comportamiento sismo resistente previsto por el ingeniero estructural. Básicamente aquí es la interacción con el arquitecto. Ustedes conversan, dialogan, explican los problemas que vamos a tener si es que las paredes se mantienen como están. Si no, pues tendríamos que separar el eje de paredes del eje de columnas. Y el lado de atrás hicieron cubículos y dividieron con estructura como si fuera de madera y en la parte de encima como vidrio. ¿Esto le funcionaría como columna corta o...? No. No son columnas, perdón, no son paredes que aportan rigidez. Esas paredes pueden tranquilamente deformarse, se pueden romper. No tiene la rigidez o el nivel de restricción que una pared de ladrillo, de bloque. Las paredes de gypsum, las paredes de melamínico, que son las que habla su compañero. Entonces, ese tipo de paredes no simplemente sirven para dividir ambientes. No cambian en nada la rigidez de los pórticos, no aportan para nada rigidez. En normativas internacionales también se hace referencia a los efectos de columna corta. En este caso, ¿qué dice estas normativas? En este caso, el muro debe separarse de la columna o ser llevado hasta la losa de entrepiso en su parte superior, si se deja adherido a la columna. Nos dice, o usamos juntas que separe la pared de la columna, o llevamos la pared hasta arriba y quitamos la ventana. Y en esto de separarse de la columna también podría entenderse el colocar las paredes en un plano diferente del de las columnas, en un eje diferente. En estudios experimentales se ha concluido que, esto es tomado de un artículo científico que han hecho experimentos en escala real, en paredes o muros
con columnas que producen efecto de columna corta. ¿Qué dicen ellos? Según se ha comprobado experimentalmente, no existe forma de controlar el fenómeno de columna corta mediante la inclusión de estribos. Esto es, una vez existe la columna corta, el ingeniero responsable del diseño estructural pierde el control sobre la resistencia de los miembros. Lo anterior implica que el problema en cuestión no es estrictamente hablando un problema de ingeniería, ya que en la gran mayoría de las oportunidades del diseñador no tiene conocimiento del tipo de material que será utilizado como relleno de los pórticos ni de su disposición y geometría. Aquí nos dice algo un poco a futuro. Nosotros a la final no vamos a saber qué va a pasar después de algunos años de certificación. Si al constructor, al propietario, se le ocurre dividir ambientes, colocar paredes adicionales que no estaban consideradas en su diseño, pues eso le va a cambiar el comportamiento de la estructura y podría presentarse el problema de columna corta. Ahora, ¿qué hacemos en ese caso? ¿Cómo nos libramos de responsabilidad? ¿Qué podríamos hacer? Ya, nosotros tenemos que aceptar diseños no solamente con bosquejos o con ejes, que es por lo general, ¿no es cierto? Si a ustedes les dan a diseñar un plano, pues tienen que tener ese plano arquitectónico, completamente definido, en donde ya va a estar inclusive el responsable del arquitecto, ¿no? El arquitecto va a tener su firma ahí, con la disposición de paredes principalmente. Estamos hablando de problemas de columna corta. Si asoman paredes que no estaban consideradas en ese plano, pues ya no es problema de ustedes. Entonces, mucho ojo, no hagan planos estructurales solamente con líneas de ejes, con bosquejos, sino ya tienen que asegurarse con el plano completo, ¿no? Con el plano arquitectónico y analizar esas paredes. ¿En dónde puedo tener problemas de columna corta? ¿En dónde sí? ¿En dónde no? ¿Qué más nos dice? La única forma totalmente eficaz de controlar el problema o efecto de columna corta es evitándolo. ¿Qué dice aquí? Totalmente eficaz, ¿no es cierto? Mediante una más dinámica y permanente interacción entre el ingeniero y el arquitecto. Se deduce entonces que los arquitectos deben también ser informados del riesgo que para una estructura introduce la presencia de columnas cortas o cautivas. También pueden encontrar en bibliografía ese término, columna corta o cautiva. En el documento borrador, que es, dice la norma borrador para un diseño simplificado de estructuras de concreto reforzado, ISO 15673, se dan las siguientes recomendaciones. Separar el muro no estructural de los costados de la columna. La separación debe tener una dimensión mínima horizontal equivalente a 1.5%, ya nos habla de un porcentaje, ¿no? De la altura libre del entrepiso. El muro de mampostería debe estar reforzado y armado para evitar que se vuelque al verse sometido a fuerzas laterales perpendiculares a su propio plano. Si ustedes van a colocar una junta, pensemos que aquí voy a colocar una junta. Esta junta va a tener 1.5% la altura libre. ¿Sí? Si tenemos 3 metros de altura libre, pues tendré que colocar una junta de ¿cuánto? 4.5 centímetros, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si yo coloco una junta ahí? Esa pared se me puede caer, porque no está anclada a la columna. Para anclar ustedes una pared a la columna utilizan los chicotes, ¿cierto? Y además de eso, un poco el hormigón se pega al hormigón de la columna. Entonces el problema es que ahora ya no van a estar las paredes pegadas a la columna. ¿Qué podríamos utilizar? Nos dice aquí, deberíamos utilizar elementos auxiliares, ¿no? Entonces aquí podríamos utilizar riostras o columnetas que no van a estar conectadas con la columna y es simplemente para darle sujeción por medio de chicotes a la pared.
no se van a caer esas columnas, esas columnetas o riostras. Otra recomendación, colocar una ventana menos ancha en la parte central de la luz entre columnas, de manera tal que la pared de mampostería se adhiera a la columna en toda su altura. En esta solución alterna, la distancia entre la cara de la columna y la ventana debe ser por lo menos 2 veces la dimensión vertical de la abertura originada por la ventana. Entonces, si tenemos esta ventana que habíamos dicho que tiene 60 centímetros, si vamos a tener que de ley colocar, porque no hay forma de que entre luz por ningún lado, o no hay forma de llegar a algún acuerdo con el proyecto arquitectónico, pues lo que nos dice esta recomendación es que no le llevemos la ventana hasta la columna, sino que le separemos. Entonces pensemos que aquí está la columna, la ventana ya no llega hasta acá, se va a quedar por acá. ¿Cuánto vale esta separación? 3 veces la altura de la columna. Si habíamos dicho que esta ventana, la altura de la ventana, si habíamos dicho que la ventana es de 60, pues tendríamos que separarnos desde el filo de la columna hasta donde termina la ventana, 1,80 m, ¿no es cierto? Eso nos dice. Al otro lado lo mismo, 1,80 m. ¿Perdón? No de menos 2 veces. ¿Dónde dice? En el párrafo 20. En la penúltima línea del párrafo. Sí, 2 veces. No, entonces sería solamente 1,20 m, ¿no? 1,20 m. En ambos casos, en la longitud total de la columna deben colocarse los estribos de confinamiento apropiadamente para las zonas confinadas de columnas en zonas sísmicas. Ya. En ambos casos tenemos que colocar los estribos separados. ¿A cuánto los decía la regla? 4 veces el diámetro. ¿Por qué nos dice esto si en teoría ya no tenemos columna corta? ¿Por qué nos dirá esto? Porque no es seguro. O sea, no es que estamos controlando, estamos mitigando el problema, pero no estamos controlando. Igual aquí, colocándole una junta, vamos a darnos cuenta que de pronto, a ver, la junta no va a ir hasta arriba, en primer lugar. Si colocamos la junta es porque tenemos una ventana ahí. ¿Qué pasa si la deformación de la columna es diferente a la de la pared? Y en algún momento en el sismo ambas se chocan. Igual vamos a tener el problema de columna corta. Se cortó la columna. Entonces, podríamos inclusive con esta separación de junta llegar, dado el caso, ¿no es cierto?, a que algún momento podría producirse esto, ¿no? No podríamos estar 100% seguros de que ya no tenemos columnas cortas y a la vez decirnos, no, tenemos que igual utilizar estribo especial, una separación de estribo especial en estas columnas. En el caso B, lo que nos decía, no se ve muy bien, pero aquí está 2 veces la altura de la ventana. Entonces colocamos una ventana más pequeña. En teoría ya aquí no estamos restringiendo la capacidad de deformación de esta columna porque tenemos una pared que va desde arriba hacia abajo, en teoría, ¿sí? Pero nos vamos a dar cuenta de que no es así. Aquí está el ejemplo que les decía. Aquí lo que tenemos en estas columnas cortas, ¿no? Tenemos la ventana pequeña, han sometido a una acción sísmica a este pórtico. ¿Y qué es lo que pasa? El colapso, ¿no es cierto? Tenemos el colapso de esa columna. Tenemos acá el otro caso, 2 veces la altura de la ventana, la separación que hemos dejado. ¿Y qué ha pasado aquí? Aquí hay fisuras. Acá no hay nada. ¿Por qué ha sucedido esto? Si ustedes se dan cuenta, la pared también se ha fisurado. Acá no se nota. Se ha fisurado. ¿Pero por qué? Porque es más rígido lo que tenemos acá abajo. Obviamente es mucho más rígido esta pared de aquí. Acá solamente tenemos esta pared pequeñita que nos aporta rigidez. Entonces sí se va a deformar mucho más el pedacito de pared que le dejamos que lo que tenemos abajo. No está controlado el problema de columna corta ni haciendo eso. Entonces, ¿cómo controlamos?
Ya, no vamos a poner ventana. Eso se llama evitar la columna corta. Entonces, el único método eficaz para controlar los problemas de la columna corta o los defectos de columna corta es evitando. Ya leí hace un rato eso. ¿Cómo evitamos? Pues nos olvidamos de la ventana, colocamos una pared normal, o si no, ¿cómo también podríamos evitar? Separar. Lo que tenemos aquí, ¿cierto? La pared en un plano diferente al de la columna. Por ejemplo, los volados que tienen en el segundo piso del laboratorio de ingeniería civil. Eso también es una manera de evitar, ¿no es cierto? Aquí desde el primer piso ya tenemos la separación. En el laboratorio de ingeniería civil, desde el segundo piso, pues tenemos el volado que le separa a la pared. Bueno, aquí para explicarles un poco, aquí han utilizado un sistema Tecnopor que básicamente son espumaflex. Espumaflex que han colocado como junta para separar las paredes. A nosotros lo que nos interesaría en esta imagen es la presencia de una ventana aquí, ¿no es cierto? Esta ventana que sería el problema que nos ocasionaría la columna corta. Y se dan cuenta, aquí tenemos las columnetas o las riotras, ¿no? Como esta pared es totalmente separada, no es el caso en sí del análisis, no solamente el ejemplo que quería ponerles para esto, pero si ustedes se dan cuenta, acá arriba también coloco. ¿Por qué? Porque la pared en sí está totalmente separada del pórtico. Aquí no quieren que esa pared contribuya en nada. Las paredes sí pueden ser perjudiciales para el comportamiento de una estructura. Por eso todo calculista, todo estructural dice que la pared de ladrillo y bloque es incompatible con la edificación de concreto reforzado. Ambas no se comportan igual. Las paredes de gypsum, las paredes de melamínico, como dicen sus compañeros, esas sí podrían servir para el comportamiento que tiene el concreto armado. En este caso, lo que han querido aquí es independizar al pórtico de la pared, pero para lo que queremos nosotros explicar con columna corta también nos sirve. Aquí imagínense la ventana, esta pared para que no se nos caiga pues tiene que tener la columneta, y acá han colocado la espumaflex, que sería este sistema Tecnopor. Dependiendo de lo que nos dé, podríamos coger el 1.5%, ¿no? Ustedes tienen alternativas. De todas las recomendaciones que les he dicho, tienen alternativas para cuando no mismo hay cómo. ¿Sí? Entonces, cuando no mismo hay cómo, lo que tendríamos que hacer a lo mucho es mitigar. Esta de aquí es una posible solución. No es el colapso de la columna, simplemente tenemos un daño estructural. Pero no ha pasado lo que no queremos, ¿no? Acá no queremos que pase esto. Esto sí es un colapso. Acá pues tenemos una falla o grietas producidas por cortante, pero no ha colapsado. Lo mismo acá. Si dejamos o decidimos separar las paredes conjuntas, pues recuerden que en la columna tienen que colocar los estribos a una separación máxima de 4 veces el diámetro. Esas serían las recomendaciones cuando tenemos columna corta. Sigamos. Vamos con